Bueno, muy buenos días con todo, que el Señor les bendiga. Realmente es un gozo poder estar acá. Eh, Había un tema que tenía en el corazón poder enseñarlo, cambiamos ese tema, porque realmente ayer fue un día muy cansado, pero pensaba realmente en algo que también el Señor ha ido marcando en mi vida y que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Sé que en muchos ámbitos hemos hablado sobre esto, pero también sé la importancia de seguir trabajando con esto, porque constantemente es algo que aparece en nuestro corazón. Y este tema es la crianza y la ira. Cuando nosotros pensamos en la ira, quiero que piensen en todas las expresiones que hay. En el hogar se manifiesta mucho. Siempre que el Señor me permite aconsejar a una familia, le digo que hay dos cosas que yo aprendí a medida que he ido avanzando. La primera, que cuando me casé me di cuenta cuán egoísta era. Y la segunda, que cuando tuve hijos me di cuenta cuán iracundo era. Porque en el hogar se expresa muchas veces la ira y de diferentes formas. Y trabajar con la ira va a ser muy importante porque esto afecta mucho en la crianza. Esto quita la autoridad que tenemos como padres en la crianza. Esto pone barreras en la crianza, la transmisión de piedad y de fe. Se vuelve más difícil cuando la ira es la que gobierna en el hogar. Se expresa de muchas maneras. Por eso James Adam decía que más del 95% de sus consejerías, dice, tienen que ver con problemas de ira. Y creo que todos estamos seguros de que es así, ¿sí? Nos enojamos por muchas cosas en el hogar. Si tenemos niños chiquitos, porque no levantan sus juguetes, por las desobediencias continuas. Si tenemos chicos grandes, igual, por la desobediencia que hay de ellos, la falta de cumplir responsabilidades, por invadir la privacidad o la paz que nosotros queremos. Hay un montón de razones por las cuales la ira aparece. Y por eso es importante tratar este tema. Entonces, démosle una definición a la ira. La ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. La ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Entonces la ira parte de ahí. Yo hago un juicio moral en mi cabeza. Cuando hablo, me refiero a un juicio moral. Significa que en mi mente, a la persona con la cual me enojo, en este caso mis hijos, yo le hago un juicio en mi mente. En mi corazón hay algo que él está haciendo que moralmente a mí me parece incorrecto, que invade mi vida. Entonces reacciono en ira, de manera con todo nuestro ser, algo que me parece mal. Separemos un poquito esta definición. Primero dice que la ira es una respuesta activa. Esto es algo importante marcarlo. La ira no es algo que tenemos, sino es algo que hacemos en base a lo que pensamos. A veces nosotros queremos hablar o referir a las personas que son iracundas, pero la realidad es que la ira no es algo que tenemos. La ira es una emoción. La ira es algo que hacemos en base a lo que pensamos. Entonces, si yo empiezo a separarlo de esta manera, va a ser importante. Porque si yo pienso que tengo ira, no sé realmente a dónde voy a atacar. Si yo sé que la ira es una expresión de lo que pienso, sé en dónde puntualmente tengo que empezar a observar. La siguiente es que la ira es una respuesta activa que damos con todo nuestro ser. Esto significa que la ira involucra a toda nuestra persona, todo lo que somos, motivos, creencias, percepciones, deseos, o sea, todo el ser está envuelto en esta acción. Yo utilizo de gritos, de mi parte física, de la parte emocional, está muy ligada, y también de la mente, ¿sí? Los pensamientos, porque mientras más pienso, la ira se va incrementando, porque sigo sumando a mi mente un montón de cosas que van a terminar desencadenando más ira, más enojo, más gritos. Tercero, nuestra ira es una respuesta contra algo, o sea, la ira reacciona contra una provocación, ¿sí? No es que de la nada nadie se enoja, ¿sí? Cuando alguien te dice, no sé por qué estoy enojado, no es verdad. La ira siempre es una respuesta frente a una provocación.
sea del pasado, del presente, pero es una provocación que tienes en tu corazón y vas a responder frente a ella. 4, nuestra ira esencialmente implica un juicio moral negativo. Esto significa que la ira es una emoción moral. La ira va a responder frente a algo que le parece que está mal. Nosotros somos seres que llevamos en sí mismo la imagen de Dios. Eso significa que como Dios es un Dios justo, nosotros anhelamos la justicia. Pero como estamos en pecado, como nacimos en pecado y hoy estamos en Cristo, esa justicia también se quiere seguir expresando. Lamentablemente, al haber sido afectados por el pecado, se sigue expresando de la misma manera, con pecado. Entonces yo reclamo lo que me parece moralmente a mí incorrecto. No lo que la Biblia dice incorrecto, lo que a mí moralmente me parece incorrecto. Entonces yo grito, esto es injusto en mi mente y luego reacciono. Quinto, por último, la ira implica un juicio contra algo que nos parece mal. Entonces yo percibo que hay una acción, un objeto, una situación o una persona que es mala o injusta. Acá tiene que ver con percepciones. La forma en cómo yo percibo lo que me está pasando, aunque puede ser natural o no, esa forma como la percibo, perdón, puede ser verdad o no, esa forma como yo la percibo va a hacer que yo reaccione. Entonces, si te das cuenta en toda esta definición, donde nosotros vamos a hacer hincapié va a ser en la mente, ¿sí? Esta sería una definición muy exhaustiva de lo que es la ira para tratar de entenderla de mejor manera. Richard Baxter decía lo siguiente en cuanto a la ira. Dice, es la reacción del corazón con apasionado desagrado contra algo que consideramos un mal que nos aleja del bien que deseamos. Me encanta esta definición. Mira, es la reacción del corazón con apasionado desagrado contra algo que consideramos un mal que nos aleja del bien que nosotros deseamos. ¿Sí? Esa es la ira. La ira normalmente se manifiesta de dos formas. La primera es desahogarse con la ira. Esto significa vociferar, gritar, tirar cosas al piso, decir malas palabras, reprender a alguien, atacarlo verbalmente con insultos o inclusive golpearlo. Esa es la desfogar la ira. Y hay otro tipo de ira, que es guardarte la ira. Esto es cerrarse en tu mal humor, estar frustrado, estar irritado, mirar con furia a la otra persona, resoplar o estar indignado. Cada una de estas iras o cómo se está manifestando están mal. Normalmente como creyentes nosotros toleramos la segunda forma de ira, porque claro, no grita y todo y se lo guarda y tú dices, bueno, eso está bien. No, no está bien, porque a la final sigue siendo ira, aunque se lo guarde, tal vez lastima menos, pero a la final sigue siendo pecado delante de Dios. Y normalmente las personas que lo guardan para adentro son como una olla de presión, que van acumulando, acumulando, acumulando hasta que un momento estallan. Y cuando estallan, eso es muy feo, porque todo lo que fueron guardando lo van maquinando en la mente hasta el punto de estallar. Y eso es muy peligroso. Entonces, ninguna de las dos es permitida ni aceptable delante de Dios. Ambas son aquellas con las cuales nosotros debemos trabajar. ¿De dónde proviene la ira o qué la provoca? Generalmente muchas personas en el mundo asocian a la ira con diferentes cosas. Primero, la crianza. Uno pensaría, bueno, la manera como yo fui criado, si yo fui tratado mal, entonces voy a repetir eso. Otro pensaría, son provocaciones, o sea, siempre el entorno, mirando alrededor nuestro, qué es lo que la está provocando. Otros pensarían que tiene que ver casi con la crianza, el maltrato infantil, pero ya hablamos de personas que han sido abusadas de manera verbal y física constantemente. Y hay muchas otras formas como pensamos que la ira que proviene de esos lugares. La Biblia habla de estas cosas, pero no habla como la fuente, sino como condiciones que suman a algo que está dentro del propio corazón. Esta no es la razón por la cual somos gente iracunda, pero obviamente van sumando o van afectando a las personas. La Biblia es muy clara, el que se junta con personas iracundas dice va a aprender sus formas, ¿sí? Entonces imagínate si toda la vida tú fuiste iracundo,
tus hijos van a actuar de la misma manera. Ellos van a repetir la misma forma. Como tú los tratas en casa, lo van a hacer hacia afuera. Por eso es que a veces nos cuesta tanto cuando nuestros hijos hacia afuera se portan de la misma manera que nosotros hacia adentro. Uno diría, yo no soy responsable, pero en cierta manera sí somos responsables. Porque si estamos nosotros viviendo una vida de ira en casa y no estamos trabajando con ello, vamos afectando a nuestros hijos. Entonces, ¿de dónde proviene la ira? Miren, acompáñenme ahí al libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 20 al 23. Marcos, capítulo 7, del versículo 20 al 23. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, lo que vemos detrás de este texto es que la ira no es estimulada por algo de afuera, pero sale de dentro de nosotros. ¿Sí? Es estimulada por efectos externos, pero es algo que está dentro nuestro. Y allí nosotros entonces es donde vamos a batallar. Ahora, que hay algo que podemos afirmar también de la ira. La ira entonces surge de las creencias y motivos o deseos pecaminosos. La ira reina en el no creyente, pero permanece en el cristiano. Y esta separación es importante. La ira reina en el no creyente, o sea, lo controla completamente. Él no puede soltarse de esto, él vive de esa manera, pero el cristiano permanece en esto. O sea, cuando hablo de permanencia no es lo mismo que reino. O sea, el cristiano está batallando en su vida con la ira, está ahí, pero ya no está esclavizado a la ira. Esto significa que el cristiano puede tener verdadera libertad o victoria en medio de la ira. ¿Ok? ¿Cuáles son los deseos que marca la Biblia que me llevan a enojarme o a tener ira? Si entendemos que tiene que ver con creencias y con deseos, permíteme mostrarte un pasaje que nos muestre esto. Santiago capítulo 4. Ahí si tienen preguntas las pueden ir anotando. Tengo bastante material, por eso trato de ir un poquito rápido para poderlo cubrir a donde queremos llegar. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Si tú te das cuenta, Santiago arranca con dos preguntas retóricas. ¿Y por qué arranca Santiago con esto? Permíteme ir un poquito más atrás, al versículo 13 del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este pasaje es hermoso, porque lo que te está diciendo Santiago es esto. En la iglesia había un montón de situaciones. Había situaciones donde los creyentes estaban tratando de manera indigna a los pobres y por eso les pide que tengan cuidado de hacer acepción de personas, que traten a las personas en base a su rostro, que traten a las personas en base a su preferencia.
estaban descartando a la gente más humilde. ¿Por qué? Porque así traían un beneficio de posiblemente no ser perseguidos. Porque Santiago es muy claro que ellos, dice que los ricos los estaban arrastrando a las cárceles. Entonces la carta nos muestra que frente a la persecución, frente a las situaciones que habían dentro de la iglesia, la forma como estaba reaccionando la gente de la iglesia era esto: diabólica, animal y terrenal. Porque se estaban afectando en la iglesia. En el contexto dice que había muchos que se querían hacer maestros, muchas personas que querían enseñar. Y Santiago no hace que esto sea algo malo, sino que está mostrando que hacer esto va a traer más condenación, porque a mayor luz, mayor condenación. Entonces les dice, antes de entender lo que implica pararse para enseñar, primero lo que tienen que hacer es empezar a trabajar con su boca y con su lengua. La forma en cómo hablan, la forma en cómo se tratan, la forma en cómo viven. Entonces Santiago les muestra cómo ellos estaban viviendo y les dice cuál es el resultado de una boca que está batallando con la ira. Es la sabiduría, que es pura, o sea, es completamente limpia, no está movido por deseos pecaminosos, es pacífica, es amable. Bueno, y cada una de esas palabras lo que describe es la relación con el otro. Y la pregunta que se harían las personas es, ¿de dónde está viniendo esto? ¿Cuál es la razón por la cual tengo tanta ira? Bueno, a esto responde Santiago. El origen de la ira está en sus corazones. Entonces arranca con dos preguntas retóricas. La primera es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? La palabra guerras tiene que ver con guerras de naciones. Así que en la guerra de naciones, todo se vale. El punto es destruir al otro. Ahora, Santiago está poniendo estas palabras de manera figurativa para que entiendan lo que estaba pasando entre ellos. ¿Sí? Cuando te hablo de manera figurativa, no significa que no estaba habiendo peleas entre ellos. Lo que significa es que Santiago quiere como hacer una exageración, usar una hipérbole para mostrar hasta dónde había avanzado. Porque claro, cuando nosotros tenemos ira, o mejor dicho, respondemos con ira, el límite, mejor dicho, no hay límite. No hay límite. Porque una vez que yo empiezo, si yo no pongo un freno y no lucho contra eso, puedo terminar matando a la persona que tanto amo. Y lo hemos visto. La otra vez, hace algún tiempo atrás, veía una noticia y en la noticia hablaban de una persona de Estados Unidos que estaban conduciendo, estaba el esposo, su mujer embarazada, y un hombre le rebasó y se le adelantó. Así que este hombre se enojó mucho y lo empezó a perseguir por un montón, un recorrido bastante largo. Así que el otro hombre de adelante hizo una maniobra y el otro no alcanzó a virar y se estampó contra un árbol. Murió su esposa, obviamente, que estaba embarazada, su hijito de la panza, y le dieron 30 años de cárcel. Y tú dices, ¿todo porque le aceleró adelante? Sí, porque la ira puede seguir siendo alimentada y puede llegar a situaciones muy intensas. Por eso Santiago les muestra hasta dónde estaba avanzando su ira. La siguiente pregunta responde a dónde se origina. Dice, no es de vuestras pasiones, y acá la palabra vuestras es como es un adverbio que marca lugar. Es un adverbio que marca lugar. Obviamente la palabra vuestras es un adjetivo, pero en el original está hablando de un adverbio que marca lugar. Es como que imagínate a Santiago diciendo, allí están las pasiones, como marcando el corazón, allí, no afuera de ti, están allí, en ti mismo están las pasiones. ¿Qué son las pasiones? La palabra pasiones, esta palabra en el idioma griego se traduce como sabor, como placer, algo agradable. Por eso el participio muchas veces se traduce como un amante al placer. Entonces, es un deseo deleitoso. Obviamente lo que deseo no es el objeto, sino es el deseo en sí mismo lo que es delicioso. ¿Por qué te digo no el objeto? Imagínate que tú deseas descansar y tu hijo viene y te interrumpe.
y le gritas porque no te dejó descansar. Lo que deseabas, ese deseo de sentirte y acostarte y relajarte en la almohada y sin que nadie te interrumpa, eso es lo que tu corazón tanto deseaba. Entonces, ese es el deseo, es lo agradable y lo delicioso. No lo estás probando. Solamente en tu mente ya te lo imaginas, acostado, con los pies, no sé, comiendo algo, y de repente alguna pelea, algo lo interrumpe y estallas. Tiene que ver con algo sabroso, algo delicioso en nuestra mente, pero obviamente es algo vano, es un deseo vano. Santiago mismo nos habla de esta palabra y dice que es un deseo que excluye a Dios y antepone mis deseos por encima de los deseos de Dios. O sea, cuando yo estoy pensando en mí y excluyo lo que Dios quiere para mí, entonces ahí estoy empezando a alimentar esos deseos. En 2 de Pedro 2:13, esta palabra me habla de los falsos maestros que gozan de deleites cada día. Y acá viene la misma palabra. Tiene que ver con un enfoque que radica en mí. ¿Sí? Es algo que yo amo, es algo que me va a traer un beneficio por el cual estoy dispuesto a hacer todo lo anterior, guerras y pleitos. Esas son las pasiones que están dentro nuestro. ¿Qué pueden ser? Reputación, prestigio, dinero, poder, éxito, posesiones, el afecto de otra persona, identidad. Todo eso es lo que está batallando en nuestro corazón y terminamos respondiendo. Entonces yo necesito saber qué es lo que estoy pensando, qué es lo que mi corazón tanto desea que me está llevando a afectar al otro. Y dice que estos deseos combaten dentro de nuestros miembros. Y esta palabra combaten es un modo medio, una voz media, que significa que combaten dentro de mí mismo. Es una lucha muy interna y muy intensa. En 2 de Pedro, esto se traduce como batallan. Dice, ambos os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra entonces, batallar, tiene que ver con una guerra muy intensa dentro del corazón. Así que si tú realmente quieres ser una persona pacífica, tú no puedes en esta batalla estar desarmado. Tú no puedes pensar que vas a ser una persona amable si no estás dispuesto a dar tu vida en contra de ese pecado. Como dice el libro de Hebreos, todavía no han luchado hasta la muerte contra el pecado. Nosotros tenemos que estar armados porque allá dentro de nuestro corazón el pecado nos quiere destruir. Entonces es una batalla muy seria. ¿Cuáles son los deseos que marca Santiago? Hay 4 deseos. Primero, son los deseos no complacidos. La palabra codiciar tiene que ver con hervir, humear, sacrificar. Es muy interesante esta palabra porque tú dices sacrificar, ¿qué tiene que ver con esta palabra? Cuando en el Antiguo Testamento las personas hacían un sacrificio que no agradaba a Dios, tú sabes por qué hacen un sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, en la India hay un río donde cuando hay mucha sequía, lo que hacen es tomar a sus hijos, al menor, lo ponen en el río, dejan que el río se lo lleve y lo mate para que el Dios del río les pueda dar lluvia y los cultivos puedan crecer. Hasta el día de hoy se sigue practicando eso. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, de esta palabra que está igual, tiene que ver con algo que yo deseo y estoy dispuesto a todo, ¿sí? Inclusive a matar a mi propio hijo con tal de tener eso que tanto deseo. En este caso, que tenga cultivos, que tenga comida, que tenga más riquezas, aunque realmente donde pasa esto son lugares muy pobres. Pero es el deseo de salir adelante y muchas veces a eso a costa de la vida del hijo. Entonces, tiene que ver con deseos que no son complacidos. ¿Cuáles son aquellos deseos que están en tu corazón? Este deseo no es irracional, sino más bien es desobediente. Porque cada vez que la Biblia me lo prohíbe, yo lo deseo hacer. Es como un niño cuando le dices, no toques eso, y te dice, ¿qué no toco esto? Pero no sé si te diste cuenta que tu hijo no toca esto.
el momento en que tú le dices no, Él lo agarra. Y tú dices, ¿por qué? Lo dice el libro de Romanos. Cuando se marca la ley, cuando vino la prohibición, el deseo se crea y te da ganas de hacer todo aquello que Dios te dice no. No es irracional el deseo, es desobediente, es transgresor de la ley. El siguiente deseo es un deseo que exige derechos, ¿sí? Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esta palabra matar es la misma que se usa en Mateo para hablar de un asesinato, ¿sí? Y esta palabra ardéis de envidia tiene que ver con un celo, rivalidad, tiene que ver con eso, con celos, con rivalidad, con enojo. Entonces, es algo que exige derechos. Permíteme mostrártelo. En Hechos 13:45 dice que los fariseos se enojaron contra Pablo y Bernabé. Y se enojaron porque la gente empezaba a seguirlos. Entonces estos hombres cayeron en celos. Empezó a haber un fuego interno dentro de sí porque ellos pensaban, esto es lo que nosotros debemos tener y me lo acaban de quitar. Toda esta gente que me seguía ahora está siguiendo a Pablo y Bernabé. Así se ven los celos. Tiene que ver con personas que están buscando o que piensan que tienen un derecho que no les puede ser quitado. Ahí en 1 Corintios 3:3 también habla de que la iglesia de Corintio reflejaba esto. ¿Recuerdan? La iglesia era una iglesia que había celos. ¿Y qué exigía la iglesia de Corinto? Bueno, lo estamos estudiando. Algunos deseaban una posición. Entonces buscaban los dones más espectaculares o los dones que supuestamente para ellos eran los más visibles, milagros, lenguas, interpretación. Pero Pablo les dice, eso no, son dones, pero dice, no aportan. A mí lo que me gustaría es que todos profeticen, y profetizar no tiene que ver con decir el futuro. La palabra acá tiene que ver, me gustaría que todos prediquen, que todos enseñen, porque dice, si están todos en este pensamiento, cuando entre un indocto, dice, él va a ser convencido por todos ustedes. Pero era tanto el deseo que se peleaban entre ellos. Y la iglesia de Corinto era eso. Hay veces que en el hogar, muchas veces nosotros, hay derechos que pensamos que tenemos. Como padres, muchas veces descartamos o nos olvidamos que en casa también somos esclavos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la situación y la posición en donde estamos, si bien es una posición de autoridad, seguimos siendo siervos en casa como fuera de casa. Entonces estamos para el servicio de nuestros hijos. Pero a veces la autoridad que tenemos la utilizamos de manera desmedida y terminamos afectándolos, porque pensamos que hay derechos que tenemos. Descanso, paz, control, un montón de deseos que están en nuestro corazón y que como no se dan, entonces respondemos mal. El siguiente deseo son deseos desmedidos. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y acá la palabra combatir es la misma palabra que se usa arriba, de guerras, ¿sí? De guerras, de peleas. Son las mismas primeras palabras que dijo, ¿de dónde vienen vuestras pasiones y deseos? Las mismas palabras las usa Santiago para mostrar, no estaba hablando de gente lejana, les estoy hablando a ustedes. Lo que les dije de las guerras y los pleitos, no estoy haciendo algo general para todos. En ustedes está eso. Son deseos desmedidos. Y un versículo que me gustó, que aporta mucho a esto, es el de Apocalipsis 12:15, porque habla de el dragón que se llenó de ira contra la mujer que representa a Israel. Y dice que le va a hacer guerra hasta destruirla a Israel y a toda la descendencia de ella. ¿De dónde viene la ira del dragón o del falso, del anticristo? Dice que le da ira contra todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que la ira de este dragón es porque viola su autoridad, su decreto, sus planes, y entonces se despliega una guerra. Y eso muchas veces pasa en la crianza, ¿no?
cuando se viola la autoridad, las órdenes que se dan, los planes que se tienen, y uno termina enojándose. Entonces son deseos desmedidos. Y el último, deseos que son egoístas. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Acá la palabra pedir tiene que ver con una súplica. Pedir no está mal, es más, Primera Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, pedir a Dios no está mal. El problema es que ellos estaban pidiendo para sí mismos, deseos egoístas. Y dice, pedís para gastar en vuestros deleites. Es interesante que la palabra gastar normalmente se usa en torno a dinero. ¿Sí? En todos los contextos se usa en cuanto a dinero. Así que los comentaristas están de acuerdo que lo que ellos están pidiendo era dinero. Y aún en el contexto está bien aplicado porque estaban en un contexto de persecución y de pobreza. ¿Está mal pedirle dinero a Dios? No. Pero dice, ustedes lo piden para ustedes mismos, para gastar en sus propios deleites, en sus propios deseos. Es para ustedes. Entonces, ahí está el punto. Son deseos que son egoístas, ¿sí? Donde yo sí, tal vez quisiera que mi hijo sea el mejor comportado, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Eso es una de las cosas que me llamaba mucho la atención en Francia. Y no puedo generalizar a todos, pero lo que yo vi en la iglesia, fuera de la gente inconversa, porque no conocí mucha, era esto: niños excelentemente portados, pero ¿a costa de qué? Gritos, lejanía de los padres, que ellos hagan las cosas por sí solos, que ellos pasen todo el día en deportes, escuela y todo, y el padre lejos. ¿Se puede lograr? Sí, pero ¿para qué? ¿Para yo estar bien? ¿Para yo quedar bien frente a otros? No tiene sentido. Todos estos son deseos internos que me llevan al punto de enojarme, de irarme, y yo necesito entender qué es lo que está pasando cada vez que empieza el furor en mi corazón, ¿sí? Entonces, los deseos vienen de deseos no complacidos, de deseos que exigen derechos, deseos desmedidos y deseos egoístas. ¿Qué es un deseo? Un deseo es algo que se produce por mi concepción de cómo yo veo el mundo. El deseo es producido por cómo yo veo el mundo. Todos los pensamientos que yo albergo y van en contra de la escritura se van transformando en un deseo pecaminoso. La concepción de un deseo, la forma en cómo yo miro el mundo, entonces van creando creencias en mi mente, los albergo acá, esos deseos van en contra de la escritura y por último se transforman en un deseo pecaminoso. Y cuando este deseo no es complacido, respondo en ira. Necesito saber cuáles son esos deseos. Permíteme hacerte algunas preguntas de diagnóstico. ¿Qué hago normalmente cuando estoy enojado? ¿Cuáles han sido algunos de los resultados de mi ira? ¿Me ven los demás como una persona crítica o impaciente? Todas estas se las voy a pasar. Solo quiero que las vayan pensando. Pregunta a personas cercanas para que te puedan decir. Y no te enojes cuando te digan la respuesta. ¿Cuándo fueron las últimas 5 veces en que te enojaste? ¿En qué estabas pensando en cada una de esas veces? ¿Qué clase de cosas me provocan ira? ¿Hay algún derecho que yo merezco? ¿Merezco paz, tranquilidad? ¿Merezco respeto? ¿Merezco tal vez un hogar ordenado? ¿Ignoras a esa persona o te cierras contra ella? ¿Empiezas a sentir autocompasión en tu corazón? ¿Dejas que las ofensas consuman tu mente? ¿Cancelas los planes inmediatamente? ¿Dejas de venir a la iglesia o de servir al Señor por tu ira? ¿Le das una patada al perro o cierras la puerta enojado cuando estás molesto? ¿Estallas de enojo y contraatacas con palabras imprudentes que luego son difíciles de borrar?
te vas contra otra persona que no tiene nada que ver cuando alguien te hace algo, te apartas de las personas o de la persona y empiezas a evitarla, repites la escena a diario en tu mente, pierdes el control o te obsesionas por lo que ha pasado, ¿cuáles son tus decepciones? ¿Justificas esa ira con una tensión creciente en la voz? Espero que estas preguntas ayuden a, por lo menos, tratar de identificar algunas cosas en tu corazón. Y te animo a que al salir converses con un hermano y puedas responder estas preguntas. Ellos se las voy a mandar. Y sé transparente, sé sincero. ¿Sí? Yo no piensen que me paro acá y ya estoy en este pecado recontra bien. Muchas veces tengo caídas. Y es necesario constantemente recordar estas verdades en mi corazón. Es necesario recordar y pedir perdón. Y aquí viene el plan de batalla. Pero antes de darte el plan de batalla, quiero mostrarte qué revela la ira en cuanto a Dios. Cuatro cosas. Primero, que Él no es soberano. Cuando yo me enojo, pienso que Él no es soberano. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero tener el control. Y lo que está pasando no me gusta. La segunda cosa que revela de mi corazón o de mis pensamientos es que Dios no es bueno. Porque Dios no me está dando lo que yo quiero. Entonces me enojo. La tercera cosa que revela esto de cómo pienso de Dios es que mis intereses son lo más importante y no la gloria de Dios. Es más importante ganar una pelea que Dios sea glorificado en mi hogar. Y la cuarta cosa que revela es que yo controlo el corazón de mis hijos y no Dios. Todo eso va en contra de quién es Dios y es lo que empieza a pasar en nuestro corazón. ¿Cómo puedo luchar con la ira? Igual este plan se los voy a pasar. Es un plan de John Piper que realmente es de mucha bendición y espero que les sirva. Primero, ¿qué hacer antes que la ira vuelva a atacar? ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Sí? Hay que prepararse. Primera cosa, confiesa pecados pasados de ira hacia Dios y otras personas. Si has venido en un tiempo donde constantemente has estado pecando, no te canses de confesar o de pedir perdón. No pases por alto cosas que te acuerdes o que están viniendo en este momento a tu mente hacia tus hijos. Si es un cúmulo de cosas, no importa. A veces es mejor volverlos a sentar en tu regazo, abrazarlos, ponerlos en el sillón y pedirles perdón por todo lo que has venido haciendo. Y decirle que querés crecer. La segunda, ore pidiendo la ayuda de Dios. Es imposible tener una victoria en un pecado si no hay dependencia del Señor. No podemos. No podemos pensar que podemos batallar solamente con seguir el paso ABC. Sin depender de Dios, esto es imposible. Tercero, escribe los pensamientos bíblicos para reemplazar los pensamientos equivocados. Necesitas empezar a reemplazar pensamientos. ¿Reconoces cuáles son los pensamientos que te hacen enojar? Empezá a escribir. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas? Y poné pensamientos correctos que te vas a decir en ese momento. 4, memoriza versículos apropiados, ¿sí? Que tengan que ver con la ira, como Efesios 4:23 o Levítico 19, del 16 al 18. 5, busque vestirse con pensamientos y acciones de amor y humildad. El amor y la humildad apagan la ira, porque la humildad no busca lo propio, la humildad busca lo del otro. Entonces reviste tu enojo en ese mismo momento con amor y humildad. Tú dices, Carlos, pero si supieras lo que estoy sintiendo, no te preocupes, son sentimientos. Los sentimientos se apagan cuando hay acciones correctas, cuando hay pensamientos correctos. Aunque sientas que por dentro está todo hirviendo y que se va a pudrir todo en cualquier momento, empezar a revestir eso con actitudes de humildad y de amor. ¿Qué significa esto? Puedes hacer esto. Haz una lista de las veces y las formas en que puedes demostrar amor y humildad.
Tú sabes que hay momentos más difíciles que otros. Entonces haz una lista. ¿Dónde puedes mostrar amor y humildad en los momentos más intensos, donde sabes que cuesta más? Tal vez el momento que más les cueste es cuando están cansados. Piensa en qué puedes hacer cuando estás cansado, porque cuando estamos cansados, parece que lo que puedo soportar durante todo el día, cuando estás cansado, un pequeño movimiento en falso, se acaba todo. Ten cuidado. El cansancio no es pecado. Si hay que dormir, anda a dormir. Pero necesitamos no dejar que el cansancio controle cómo manejamos a la ira. 6. Determina deseos y metas piadosas en las cuales centrar la atención. ¿Qué es lo que vas a desear y cuáles son las metas que te propones hacia adelante? Necesitas saber qué es lo que esperas de esto. ¿Quieres tener victorias? Bueno, márcate metas. ¿Cómo esta semana voy a reducir en esto? ¿Voy a acercarme en esto? Sé muy claro en esto. 7. Estudia sobre la paciencia y la longanimidad de Dios. Las mujeres tuvieron el privilegio de estar estudiando sobre las perfecciones de Dios. Dios nos manda que nosotros, que las perfecciones de Él puedan ser manifestadas en nosotros, porque la persona de Cristo ha plasmado la imagen de Dios en nosotros. Entonces, es posible que podamos manifestar cada una de las perfecciones de Dios, no de manera ilimitada o infinita como Él, pero las podemos manifestar por la persona de Cristo. Estudia y date cuenta cuán paciente es el Señor. Piensa en cada vez que profetas le hablaron mal a Dios o le gritaron. Él es Dios, el dueño del universo, y mira cómo responde Dios. Piensa en Job, que maldijo el día en que nació, en Jeremías, el día que maldijo el que nació, el que le dijo, todos los días tu palabra es un escarnio a mi vida. Y mira la forma de responder de Dios. Mira a profetas osados como Habacuc, respondiendo a Dios de manera tan alevosa, pensando que Él tiene un mejor plan al de Dios. Y mira cómo responde Dios de manera tan amable, tan paciente, mientras el corazón de Habacuc se hace chiquito, 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 hasta que termina diciendo, Él está sentado en su santo templo, calle delante de Él toda la congregación. Y termina su carta con unas preciosas palabras. Aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya vacas, no haya liguera, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Viste cómo la ira fue menguando, 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 menguando? La longanimidad de Dios. 8. Estate alerta y listo para ejercer autocontrol y cambiar tu forma de pensar. Estate pendiente de las situaciones, pensamientos que has descubierto. Haz una lista concisa de cada uno. 9. Pide a otras personas que te hagan rendir cuentas de tu ira. ¿Sí? Necesitamos compañeros, personas a las cuales mandarle un mensajito. Estoy a punto de revolear a mi hijo, ora por mí, ayúdame a pensar. ¿Sí? 10. No se asocie con personas iracundas a menos que esté buscando cambiar. Tú dices, ¿cómo hago si es mi esposo el iracundo? ¿Me separo? No, no te separes. Trabajen juntos. Al ser un matrimonio cristiano, los que están casados con creyentes, trabajen juntos. Y si no, alberga en el Señor y sigue orando para que el Señor te dé gracia y no aprendas las malas formas de la persona inconversa que vive en tu hogar. 11. Aprende a manejar bíblicamente los problemas relacionales. O sea, aprende a usar el principio de Filipenses 2, 3 al 4, que tiene que ver con pensar en el otro. Necesitamos aprender a resolver problemas. Los problemas no son malos. Los problemas muestran lo que hay en el corazón. El tema es cómo resolvemos los problemas, si con ira o con piedad. ¿Qué significa esto? Prepárese, ore, averigüe los hechos, busque un consejo piadoso, desarrolle opciones. Me gusta esto porque te ayuda a entender. ¿Sabes por qué muchas veces nos enojamos tanto? Porque no preguntamos. Uno da por sentado lo que pasó y ya está. No preguntamos ni nada. No sé, te pongo una escena. Les dijiste a tus hijos que arreglaran la casa y que venías en, no sé, media hora, una hora. Llegaste a casa y nada está arreglado. Inmediatamente llegas y gritas. Y después de todo el grito y después de que los destruiste moralmente,
te dicen, mamá, no sé, mi hermanito se quemó, no sabía qué hacer, llamé a los tíos, fui a ver a alguien, llamé por teléfono, le puse una crema, pasamos toda la hora tratando de curarlo y de repente viene el dolor a tu corazón porque dices, nunca pregunté nada, di por sentado que ellos me desobedecieron. No des nunca por sentado nada. Tú no conoces el corazón de tus hijos, no conoces el corazón de tu esposo, no conoces el corazón de nadie. Así que pregunta, siempre pregunta. Comprende los intereses, identifica las preocupaciones, deseos, necesidades, limitaciones o temores de la otra persona. Hay que entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos desean. Tal vez para ti te parezca mal. Bueno, date el tiempo por lo menos para entender por qué eso que ellos tanto quieren está mal para ti. Pero primero dales el tiempo a entender qué es lo que les preocupa, qué quieren. Investiga para encontrar una solución creativa. Lluvia de ideas en oración. Y por último, evalúa las opciones objetivas y razonables. Evalúa y no discutas. Evalúen juntos cómo pueden responder en este momento. No des solamente órdenes. Trata de llegar a una solución piadosa. Cuando estoy en el momento de la ira, evita situaciones, decir no, volver a la mente a Cristo, cumplir con promesas, disfrutar una satisfacción superior, trasladarse a una actividad útil. Son cosas que puedes hacer, ¿sí? Hay veces que necesitas cambiar de actividad cuando te estás empezando a enojar. Y tal vez tú digas, Carlos, pero no soluciono nada en mi corazón. A veces necesitas un tiempo para aclarar la mente y poder responder en piedad. Entonces, cuando alguien te diga, dame un ratito, dale un ratito. ¿Sí? Lo necesita, porque si no es peligroso. Porque luego las palabras que se dicen dejan muchas cicatrices, dejan mucho dolor. Uno puede pedir perdón y sabemos todo lo que dice el perdón bíblico, entendemos que uno va a perdonar, pero hay palabras que quedan en el corazón y luego lastiman mucho. ¿Sí? Entonces ten cuidado porque las palabras necias que decimos están ahí. Uno, ora pidiendo ayuda a Dios y enfócate en la verdadera adoración. Si en ese momento yo estoy adorando a mi persona, así que arrodíllate y ora a Dios para que te dé gracia de no terminar mal en esta situación. 2, sé lento para la ira. Puedes arrepiéntete de la oración, de la adoración falsa. Puedes decir esta oración: Señor, perdóname por tratar de controlar mi mundo. He estado equivocado al ver a otras personas como interrupciones o al ver las responsabilidades como un fastidio. Ora por la falsa adoración que está habiendo en tu corazón. 3, revístete de una adoración apropiada que la llevará a la amabilidad, la paciencia y la humildad. Recuerda que el punto para el cual estamos acá es para servir. Entonces piensa de qué manera en ese momento a través de tu ira estás pensando servir al otro. Hazte algunas preguntas para esto. ¿En qué debería pensar? Y usa nuevos pensamientos y las escrituras. Hazte la pregunta, ¿cuál es la meta correcta en esto? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero ganar o quiero que Dios sea glorificado? Hazte la pregunta, ¿cómo puedo ser paciente y pensar en los demás? Sí, recuerda que el amor cubre multitud de faltas. Hazte la pregunta, ¿qué quiere Dios y las demás personas? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere esta persona en este mismo momento? ¿Y cómo puedo servirle? Y hazte la última pregunta, ¿qué es lo correcto que debería hacer en este problema o esta situación? ¿Qué espera Dios que cómo actúe? Me encanta cuando dice en el libro de Proverbios que el sabio al fin la sosiega, la ira. La termina en un momento, clic, ya está. Es así de fácil. Es así de fácil que desaparece la ira, pero la batalla interna es muy intensa. ¿Y qué hago después? Ya me enojé, caí en ira, pequé otra vez. También hay soluciones, ¿sí? Primero hazte estas preguntas. ¿De qué forma pequé? Y sé específico. No seas general. No solamente digas me enojé. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué deseos tuviste? ¿Qué querías?
Hazte la pregunta: si pudiera retroceder el tiempo, ¿cómo debería pensar y actuar de forma diferente? ¿Qué tendría que haber cambiado en ese momento para que yo no actúe de la manera que actué? Encárgate de tu pecado de la ira lo más pronto posible. No dejes que siga avanzando, ¿sí? Tal vez esto no te pase con tu hijo, tal vez sí, pero estoy seguro que tal vez en los matrimonios ha pasado mucho, que hay veces que hay días que pueden estar el matrimonio conviviendo sin hablarse, y esto es muy perjudicial, ¿sí? Aún venir a la iglesia y estar cómodos sentados el uno al lado del otro, y no te estoy diciendo que no vengas a la iglesia, a lo que te estoy invitando es soluciónalo, soluciónalo. No puede pasar tiempo sin solucionarlo. A veces las soluciones tienen que ser cortas pero rápidas. ¿A qué me refiero a esto? Hay temas que se pueden seguir charlando, pero no dejes que eso avance, porque eso lastima mucho, más de lo que te imaginas. Te doy un ejemplo. Vienen los dos enojados y luego empiezan a cantar las canciones. Y tal vez en tu mente estás pensando, está cantando eso mientras me acaba de gritar y el otro está pensando lo mismo. Afecta. No quieres escuchar al Señor, porque la persona que está al lado, mientras está diciendo, te amo, Señor, me acaba de gritar cosas horribles. Y los hijos obviamente ven lo mismo. Mientras estamos diciendo queremos servir al Señor, con nuestra boca les estamos lastimando. Así que encárgate de la ira lo más pronto posible. Confiesa y pide el perdón de Dios y de cualquier persona que haya sido afectada a causa de tu ira pecaminosa. Sé específico en la forma en que pecaste con el enojo y la forma en que pensaste equivocadamente y las acciones incorrectas y la falta de amor. Sé específico en cada una de estas cosas. Esto es lo que pensé, estaba mal, estas fueron las acciones que hice, estaban mal, esta fue mi falta de amor en esta situación, estaba mal. Y usa los 7 principios de la confesión. Habla con todos los involucrados, a todos los que afectaste. Acá muchas veces afectamos. Y acá necesitamos poner muchas pautas, porque a veces si tú le estás gritando a un hijo y tienes 2, el otro hijo también está siendo afectado, porque tal vez le terminamos hablando sin amor por el enojo que yo tengo. O simplemente está escuchándonos afectar al hermano mayor, al hermano menor, y están ahí presentes. Y no estamos honrando al Señor en medio de eso. Pedí perdón a todos los que están alrededor y que presenciaron nuestras caídas. Evita las palabras sí, pero o quizás. No tratemos de justificar la falta. No es correcto. ¿Sí? Cuando nos acercamos a pedir perdón, nunca digamos, pero es que tú hiciste esto. Eso no nos sirve. Uno tiene que ser muy claro con el pecado de uno. Ni siquiera tengo que esperar que el otro me pida perdón, porque yo voy porque quiero honrar al Señor. Admite específicamente actitudes como acciones. Reconozca la herida. Expresa pesar por herir a otra persona. A veces uno piensa, bueno, ya te pedí perdón, dale, ya está. Las cosas no funcionan así. Hay gente que le duele cuando uno los lastima. Y no podemos esperar, bueno, ya está, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? Ya está. Levántate y vamos, seguimos caminando. No, cuando uno peca y lastima, hay dolor, debe haber dolor en el corazón. A veces esa frase de, bueno, ya está, es simplemente quiero solucionar las cosas y vamos. Pero no es correcto, hay que solucionarlo bien. Y para eso hay que tratar el pecado. Y para eso tiene que haber dolor. Porque el pecado en un creyente produce dolor. Acepta las consecuencias. Hay veces que hay que hacer restituciones. ¿Sí? En el caso de como padres, como hijos, a veces hay que restituir. Tal vez agarraste algo, lo rompiste, hay que volverlo a comprar. Las palabras, como les dije, es difícil restituir. Hay que pedir perdón y hay que cuidar mucho y hacer promesas y pactos. Señor, dame la gracia de no volver a hacer esto, porque sé cuánto esto afecta a mis hijos. Cambie el comportamiento, sí, actitudes y acciones, pida perdón y dígale a Dios y a otras personas lo que puede hacer en el futuro en lugar de enojarse pecaminosamente. Y otra vez esté alerta y empiece con el primer punto.
Así que bueno, estas son todas las cositas. Hay algunas tareas, igual se las voy a enviar, que me gustaría que hagan para que empiecen a trabajar, porque si solo se queda en esto, quedamos ahí. Sé que después del culto nos quedamos con el culto y después en la semana tal vez no estemos pensando en esto. Seamos prácticos a la hora de pensar en aplicar. Primero, anota un episodio típico de ira en tu vida, anota las situaciones en que surgió la ira, cualquier factor que lo provocó, lo que querías que no estabas consiguiéndolo y el aspecto que tenía tu ira. Segundo, memoriza Hebreos 1:9 y pídele a Dios que te llene de esos dos aspectos del Espíritu de Cristo. 3. Lee los ejemplos bíblicos donde los personajes se airaron y presta atención a la relación entre un corazón que exige control y las acciones airadas de las personas. 4. Observa cuántas veces dices o piensas frases que comiencen con necesito, quiero o tengo derecho. Y luego considera la frecuencia con la que te enfadas o te sientes irritado o frustrado al no obtener esos deseos. 5. Presta atención cuando sufras lo que podrías llamar decepciones. Y 7, anota en un diario episodios de ira, conflicto, depresión, frustración. Y sigue esta estructura, tu situación, quién, qué, dónde, cuándo, tu comportamiento, qué dijiste, qué hiciste, sentiste en respuesta a lo que pasó. Resúmelo en palabras, acciones y emociones sobre lo negativo. Y por último, anota tus pensamientos y deseos. ¿Qué pensaste que querías en medio de la situación? Y resume pensamientos, deseos y actitudes que podrían haber motivado tu comportamiento. Así que bueno, eso es la crianza y la ira. Espero que el Señor utilice esto para seguir edificando nuestra vida como padres. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y ahí cuando lo primero que dijo es tengan para anotar preguntas, sé que hay un montón de preguntas. Ahí tenemos el tiempito a poder estar respondiendo ahora. Sí, sí que Carlos, él empieza por el 1, el 2, el 3, 4 y vuelve otra vez. Debe haber como 20 preguntas que fue haciendo. Pero al ser grabado y nos va a enviar ahora el archivito, va a quedar ahí. Así que podemos responder algunas preguntas ahora. ¿Cómo no caer en el engaño de producir en nosotros un falso arrepentimiento de lo que es la ira? Porque siempre va a permanecer. Por eso yo cometí todo este paso y después de caer en la situación me metí otra vez. O sea, no ser retórico y decir, caer en un vacío y decir, no puedo salir de esto. Sabemos que no está en nuestras propias obras hacer esto, sino que está en la gracia del Señor. Sí, por lo que podemos hablar es un poquito de lo que es el arrepentimiento verdadero. Y en 2 Corintios capítulo 7, el versículo 11 dice, ¿por qué aquí esto de que hayas sido contristados según Dios? Esta palabra contristados tiene que ver con entristecerse. El arrepentimiento arranca con el dolor. Cuando no hay dolor es que yo no he entendido el pecado lo suficiente. Cuando yo le echo la culpa a los demás es que no he entendido el pecado lo suficiente, porque el pecado tiene que generar dolor. ¿Cómo lo expresas? Eso es otra cosa. Hay gente que llora, hay gente que anda mal, triste, y hay gente que está por dentro triste y cargada. Está bien, el punto es que haya dolor, y el dolor es causado a medida que yo voy entendiendo lo que es este pecado. ¿Cómo se ve un arrepentimiento genuino? Primero dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? La palabra solicitud es, ¿con qué velocidad ustedes desearon dejar este pecado? Uno tiene que mostrar diligencia en querer abandonarlo y no mantenerte, bueno, ya está, otra situación y otra situación, porque si no va a ser una cadena interminable. Tú dices, ¿es posible vivir de este lado de la eternidad sin ira? Sí, sin una ira pecaminosa. Tú dices, Carlos, pero somos completamente pecadores, vamos a irarnos. Sí, también es verdad. Pero tenemos todos los medios que el Señor nos ha dado para vivir una vida en victoria. ¿Va a haber caídas? Sí. Pero te digo, de este lado de la eternidad sí podemos cada vez tener mayor victoria. Mostrarnos personas más pacíficas, más amables. Podemos hacerlo. Y
Tal vez no tenemos toda la secuencia de acciones de la vida de los apóstoles, pero uno que viene a mi mente es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona, no, perdón, cambiemos de personaje. Me vino a la mente otro. El personaje que menos te imaginarías que se convirtió en un discípulo de amor es el apóstol Juan. ¿Recuerdan cuando estudiamos con los hombres del apóstol Juan? El Señor Jesús o las personas, no recuerdo quién les decía, pero les decían hijos del trueno. ¿Y sabes por qué les decían hijos del trueno? No era porque eran mansitos, eran personas recontramente iracundas. Y terminaron con llamándolo, por lo menos a Juan, el discípulo del amor. Y me encanta, ¿no? Creo que lo he contado en otras veces la historia, cómo los jóvenes llevaban a Juan a la iglesia cuando tenía aproximadamente entre 99 y 100 años. Y dice que lo único que escuchaban de Juan era ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Hasta que los jóvenes se cansaron y le dijeron, Juan, ya está, ¿por qué no repites siempre lo mismo? Y Juan les dijo, porque si esto hacen, entonces cumplen toda la ley. Fue un hombre viejito que de ser un hombre del trueno, la Biblia lo llama un hombre de amor. ¿Es posible esto? Por supuesto que sí. El Evangelio y la gracia lo hacen. ¿Qué solicitud produjo en nosotros? ¿Qué diligencia al abandonar este pecado? Luego dice, no voy a explicar todos, pero solamente un pequeño resumen. Dice que defensa, no hay defensa alguna. Yo entiendo que este pecado fue malo y no me estoy defendiendo de este pecado. Qué indignación, me da asco, aborrezco este pecado. Qué temor, tengo miedo a pecar delante de Dios otra vez. Qué ardiente afecto, qué celo, tiene que ver con las emociones. Y qué vindicación, tiene que ver con la restitución. Cada una de estas cosas marca la pauta de lo que es el arrepentimiento genuino. Entonces, esto es cómo debe verse una persona que realmente se está arrepintiendo del pecado. Si es una persona que vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer, posiblemente no haya pasado por el arrepentimiento. Simplemente está pasando la situación, pero no está buscando dejar el pecado. ¿Sí? Y cuando hay frustración es porque lo está haciendo en sus fuerzas. Significa que no lo está haciendo en la gracia del Señor. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Y volvió. Y me dolió. Y bueno, consultando así con la hermana, un material donde me tengo que plantar que tardo para dar con la misericordia. Me cuesta explicarme por qué me dolió. Y sé que es un pecado. Y yo decía, no, el enojo. Ya no va a venir más. Si me dicen algo, ya está, pasa mal, ya no va a doler más. Pasó un tiempito, me hace como 3 días atrás, 2 días, volvió, me dolió. Pero fue distinto. Vamos a quitarme, me lo tragué, fui al baño, me fui a orar, le dije todo lo que quería pensar esa persona, pero al Señor. Después como que voy a hablar, voy a mirar el material, me empecé a calmar, ¿no? Me empezó a pasar. Pero que me va a venir más, sácate, vuelve de vuelta. Y me duele y me cuesta que se me vaya. Pero lentamente por ahí paso un poco y vuelve de vuelta. Y sé que tengo que avanzar, así que desde que empezó a hablar, siento que me está hablando todo para mí nomás. Y agradezco eso. Sí, la verdad que uno tiene que estar preparado, porque vieron cuando les decía que son batallas, esto es una guerra y nuestro corazón no hay momento que descansa. Quiere destruirnos, por un lado. Por el otro lado tenemos al enemigo, al diablo, así que está complicada la situación. Y aparte tenemos al mundo en contra. Son 3 contra 1, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la confianza que tenemos, que puede haber victoria. Lo que por ahí, Lore, te aconsejaría o tener cuidado es en dejar salir la ira al pensar, esto es lo que me va a ayudar a sosegar la ira. Está bien que lo hiciste en el baño y le dijiste al Señor todo eso, es correcto, ¿sí? Pero cuidaría un poquito el hecho de tratar de pensar correctamente frente a la situación que estoy viviendo para no desahogarla. Mm.
Amén. Amén, eso es una meta correcta. Amén. Y bueno, en Chile. Bueno, se nos hizo como siempre el tiempo muy corto. Si alguno tiene alguna preguntita, Carlos todavía está. Así que se puede acercar, lo puede anotar, le puede mandar un mensajito y poder